estamos en vivo para que sepas. Amor, yo me voy por la mañana, yo me voy en carro, llevo los equipos, grabo, yo termino por a las 3 creo, apenas yo termine de grabar allá, en el carro los equipos se suben para el pueblo, entonces yo contraté así, y yo me quedo en Medellín para ir a la graduación, y ya después nos subimos juntos. Maravilla, maravillas tampoco, pero. Mercedes, hágale usted. Hágale de frente, hágale. Hágale honor y hágale usted. Presidente, mi vice. La belleza. Una pescada. Qué candelada tan brava. Proponiendo Eso es lo que somos muy sabrosos. yo no sé cuánto llevamos, pero Y aquí hicieron los militares a ah, sí. No, es que lo muevo. Ustedes las esperan, yo tengo la foto. Ustedes las esperan, eso no tiene presupuesto. Todo lo demás es este no se Yo lo decía, para un cocido, yo lo decía en la página. Yo decía, es que manténse en el sano del lado del turismo. Y en el turismo, no, pero eso sabe cómo llamar. no, que marica, ahí le están dando duro porque dicen, bueno, si nos pueden llevaban por lo menos como 10 candidatos, o 10 candidatos, no, 10 clientes montando experiencias de nada. Sí. Hola, Luis. No.
Qué cosa tan horrible. No, sí, Muy buenas tardes para todos. Hoy 21 de julio del año 2026 damos inicio a esta sesión extraordinaria. No sin antes saludar a los honorables concejales y a todas las personas que nos ven por los diferentes medios. Señor secretario, antes de seguir con el orden del día, por favor llamar a lista y verificación del quórum. Buenas tardes a los honorables concejales, a las personas que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Procedo con el llamado a asistencia. Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío, Presente. Honorio de Jesús Berrío Patiño, Presente. Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío, Andrés Felipe Londoño Arango, Mercedes María Montes Mendoza, Presente. Daniela Monera Medina, Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Luis Ángel Quintero Gómez, Carlos Felipe Restrepo Peña, John Jairo Villapuerta. Presente. 10 concejales contestan el llamado a asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 50 del 15 de julio de 2026. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 38, por medio del cual se hacen modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Se pone a discusión el orden del día. Se somete a votación. 11 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Sobre la sola esfera, alumbramos enloquecida, con libertad en la selva, que noche que mis mayores me dejaron por herencia, la tierra porque a sus golpes fuerzas en resuenan. Oh libertad que performas las montañas de mi tierra, deja que sigan mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad que performas las montañas de mi tierra, deja que sigan mis hijos tus olorosas esencias. Oh libertad, oh libertad.
secretario, continúe con el orden del día. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 50 del 15 de julio de 2026. Se pone a discusión el acta del número 50 del 15 de julio de 2026. Se somete a votación. 7 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 38, por medio del cual se hacen modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, darle la palabra a la ponente, la concejala Lina. Tiene la palabra, concejala. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los presentes, la mesa directiva, los corporados, las personas que nos acompañan en las barras, los medios de comunicación, al secretario Diego que nos acompaña. Soy ponente de este proyecto de acuerdo número 38, por medio del cual se hacen modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros de la vigencia fiscal 2026. Este proyecto tiene adición, incorporación y traslados presupuestales y de recursos al presupuesto que permiten la ejecución de los proyectos y por ende el desarrollo municipal. Le pido el favor al secretario Diego que por favor, así como estuvimos en un estudio en la comisión, que por favor nos dé una socialización de este proyecto para que todas las personas lo puedan conocer y los corporados que no estuvieron en la comisión de estudio. Muchas gracias, concejala. Tiene la palabra, secretario. Cordial saludo para la mesa directiva, para las concejalas y concejales del municipio de San Pedro de los Milagros, las personas que nos acompañan en el recinto y la comunidad en general que nos escucha a través de las redes. Es, digamos, para nosotros, pues, como administración municipal, muy importante la acogida que dan ustedes a este proyecto de acuerdo. Un proyecto de acuerdo que pretende modificar el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros. Un proyecto de acuerdo que, si bien es, digamos, de adiciones, de incorporaciones y de traslados, pues tiene también una connotación especial, es, digamos, el monto que se da para generar más inversión en el municipio de San Pedro de los Milagros. Es importante, digamos, manifestarle a la comunidad en general y a los corporados que con frecuencia, cada que se sesiona en el Consejo Municipal, nosotros como Administración Municipal traemos un proyecto de acuerdo de adiciones e incorporaciones. Ya este año hemos traído dos, el acuerdo número 30 y el acuerdo número 34, aprobados en marzo y aprobado en junio respectivamente. Es algo que debemos de hacer porque son ustedes los corporados los que, bajo la normatividad existente en lo que reglamenta todo lo que tiene que ver con el presupuesto de los entes territoriales, define que es el Consejo Municipal y los corporados los que autorizan la modificación al presupuesto. Recordemos que el presupuesto para el año 2026 fue aprobado por ustedes en el año 2025 en noviembre y hoy traemos entonces unas modificaciones a este presupuesto que tendrá, digamos, una connotación igual a lo que hemos traído anteriormente en lo que son saldos de existencia, caja y bancos. Todo esto tiene que ver en su gran mayoría por rendimientos financieros que se van originando en las diferentes cuentas de los diferentes fondos que va manejando el municipio en cuentas de destinación específica y que de una u otra manera pues tenemos que ir incorporando esos saldos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos. Hay que tener en cuenta entonces que ese presupuesto que vamos a modificar está considerado, lo voy a proyectar, en el que ustedes tienen, es básicamente el proyecto de acuerdo, para que ustedes
identifiquen con claridad que lo que llevamos acá son recursos de crédito interno, rendimientos de recursos de crédito interno, fondos de solidaridad y restitución del ingreso FCIF, también recursos que tienen que ver la provincia del Río Grande, fondos de gestión y prevención del riesgo, fondos de contingencia, todo el tema que son ley del cigarrillo, estampilla pro hospital, sobretasa bomberil, y vemos que en su gran mayoría todo esto entonces se da es por un concepto que son rendimientos financieros, que están en el código 1.2.05, en todos estos fondos de destinación específica, que es lo que nosotros vamos acá llevando. Por acá está un monto importante que es lo del centro cultural, que son de estos recursos que vamos llevando nosotros, de estos recursos que tenemos en el IDEA, y que en su gran mayoría entonces están en lo que tiene que ver con rendimientos financieros. Y hay que dar entonces claridad respecto a unos rubros que vamos a adicionar al presupuesto, que tiene que ver con el impuesto predial unificado urbano y el impuesto predial unificado rural, el impuesto de alineación y la estampilla Procultura. Digamos que el artículo 1 de este proyecto de acuerdo se refiere entonces a todo lo que tiene que ver con las adiciones al presupuesto de ingresos y se conecta con el artículo 2 que tiene que ver con las adiciones al presupuesto del gasto de estas evidencias fiscales entonces que tenemos nosotros acá. Nos vamos entonces para el artículo 3, donde en el artículo 3 lo que estamos nosotros acá trayendo es un contracrédito al presupuesto. Este contracrédito al presupuesto está, digamos, enfocado a llevar unos traslados, podríamos decirlo así, de lo que es la cesión presupuestal de servicio a la deuda, de amortización e intereses de los recursos que estamos, digamos, amortizando al IDEA, por valor de 700 millones de pesos, y unas cesantías parciales que están en la cesión de funcionamiento, que es todo este tema que tiene que ver con cesantías retroactivas para los funcionarios que llevan un tiempo importante en la administración municipal, hasta el momento son 8, y estos son 100 millones de pesos, considerando pues que tenemos ya fondeado esto. Adicionalmente tenemos el artículo 4, el cual efectúa un crédito del presupuesto de gastos, que es todo ese contracrédito que estamos haciendo acá para poderlo llevar a inversión, al código, como ven, 2.3.2, es inversión. Y también tenemos entonces el artículo 5, que es una incorporación. Este artículo 5 está hablando de una incorporación de unas donaciones que nos hicieron en su momento para los eventos de las fiestas de la leche y sus derivados, y también unos ingresos que no habíamos incluido inicialmente en el presupuesto, que tienen que ver con la estampilla de justicia familiar, que empieza pues a regir con el proyecto de acuerdo 029, que es el estatuto de rentas del municipio. Y este artículo 5 se conecta entonces con el artículo 6, que termina pues incorporando al presupuesto de gasto de estos recursos para poderlos llevar allí y lograrlos ejecutar. Respecto a esta incorporación, adición y traslado que estamos haciendo acá, pues es importante hacer énfasis en varios aspectos acá que tratamos nosotros de documentar pues en lo que es la exposición de motivos, el CONFIS, y darle la información necesaria al Consejo para que pudiera pues tener la claridad de lo que estamos nosotros acá trayendo, socializando pues, y que ustedes puedan realmente decidir, debatir al respecto también, ¿cierto?
Es importante entonces mencionar que referente a lo que es el impuesto predial unificado al municipio, aquí se han logrado pues unos recaudos importantes en el recaudo que se ha traído durante los últimos periodos pues al municipio, y digamos que cuando nosotros miramos, les voy a poner aquí un archivo que tengo de Excel para que lo puedan ver con claridad, ¿cierto? Aquí tenemos entonces lo que nosotros hemos recaudado para el año 2023, 2024, 2025 y 2026. Yo trato aquí de ampliar esta diapositiva para que nos quede más fácil mirarla. Ok, así me queda más fácil mirarlo aquí para que ustedes lo vean allá. Entonces, concentrándonos principalmente en lo que es el recaudo del impuesto predial, vemos que para el impuesto predial unificado para el año 2024 fue de 5.723 millones de pesos, y para el año 2025 fue de 7.208 millones de pesos, ¿cierto? Cuando nosotros miramos los primeros semestres, mirando el recaudo de los primeros semestres, vemos que para el año 2024 fue de 3.740 millones de pesos en el primer semestre, para el año 2025 fue de 4.300 millones de pesos, y para el año 2026 es de 5.754 millones de pesos para este primer semestre que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Vemos la participación respecto al total recaudado, vemos que para el año 2024 recaudamos el 65%, para el año 2025 recaudamos el 61% y para el año 2026 recaudamos el 72%. Estos porcentajes me refiero al primer semestre del año, ¿sí? Que en estas estimaciones entonces que nosotros llevamos, digamos que ahora es que uno quisiera al menos tomar un promedio entre 65 y 61, pues diría, bueno, vamos a recaudar un 63% en este año, en este periodo, ¿cierto? Entonces uno, digamos que lo que trata uno de hacer acá es como hacer un análisis claro y decir, bueno, si yo estoy recaudando en estos momentos acá el 73% respecto al periodo del primer semestre, pues yo podría, digamos, entonces llegar a un recaudo más o menos estimado entonces de un 100% de 7.870 millones de pesos, podría yo decir eso, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos un presupuesto, este presupuesto es de 6.473 millones de pesos en lo que es el impuesto predial unificado, ¿sí? Aquí hay que darle claridad a los concejales y a ustedes, y es que nosotros hoy, 21 de julio, ya tenemos citados Consejo de Gobierno para iniciar proceso de construcción del presupuesto del año 2027, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es que estas proyecciones, pues nosotros, digamos, para hacer el presupuesto del año 2026, pues no lo hacemos solamente con el recaudo que se hizo en el año anterior. Recordemos que aquí las proyecciones se toman mínimo 5 periodos, y es lo que uno más o menos hace para esto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos presupuestando 643 millones de pesos para el año 2026, hoy podríamos decir que tenemos una ejecución, como lo mencionamos en la exposición de motivos, del 89% en este rubro de ejecución de ingresos. Quiere decir que nosotros con un recaudo de 719 millones de pesos llegamos a tener el 100% del recaudo del año 2026 respecto a lo que es el presupuesto, ¿cierto? Entonces nosotros venimos y decimos con claridad, entonces bueno, vamos a hacer una adición de 1.500 millones de pesos. Esto quiere decir entonces que estamos proyectando, digamos que para el segundo semestre, si yo estoy adicionando 1.500 millones de pesos, más lo que me falta por recaudar para llegar al presupuesto, estaría esperando un recaudo de 2.219 millones de pesos. Eso es más o menos lo que yo estaría haciendo, ¿cierto? Es completamente muy seguro que nosotros podremos tener más
recaudo de lo que estamos proyectando, lo que estamos nosotros calculando en este proceso, y realmente digamos que si yo recaudara este valor que tengo de presupuesto más lo que me falta para lo que me falta para cumplirlo, perdón, o sea, si yo cojo el valor recaudado más lo que me falta para cumplir más la adición, estaría entonces logrando un recaudo de, vamos a sumarlo acá para que ustedes vean, más los 719 que me faltan para llegar al presupuesto total, llego a 7.993, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, pues digamos que si yo logro llegar entonces a ese presupuesto, pues realmente logro superar lo que las expectativas que yo tengo en estos momentos para mejorar el recaudo que se tiene en estos momentos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos dos actualizaciones catastrales en proceso, ¿cierto? Tenemos una actualización catastral que es la urbana, que en su gran mayoría, pues diría uno que hay algunos predios que vienen ya llegando a tope, y tope hablamos tarifa por avalúo, otros que todavía les falta por llegar a esto, y pues seguiremos ahí recaudando recursos, y adicionalmente se viene el tema de todo lo que es el impuesto predial rural, que también pues se incrementa un recaudo acá importante, ¿cierto? Nosotros, el ingreso que podemos llegar entonces a tener realmente para este año 2026, pues digamos que debería estar superando lo que estamos diciendo, sumado a algo, y es que el municipio hoy, en ingresos corrientes de libre destinación, en el presupuesto inicial, tiene presupuestados 22.000 millones de pesos. Y escúchenme muy bien esta cifra que les voy a dar. El gobierno nacional, en el ajuste que hizo del salario mínimo, de pasarlo, de incrementarlo cerca de un 23%, llevó a que los municipios, para que quedaran en quinta categoría, recaudando 15.000 salarios mínimos, deberían de estar recaudando en ingresos corrientes de libre destinación 26.400 millones de pesos, 26.200 creo que es, 26.200. Es multiplicar 1.750.905 por 15.000. Y eso entonces nos lleva a que nosotros realmente el reto sea grande, porque hoy nosotros ya tenemos la certificación de la Contraloría en lo que fueron los ingresos corrientes de libre destinación del año anterior, y logramos recaudar 24.000 millones de pesos, superar los 15.000 salarios mínimos. Pero para nosotros llegar del presupuesto que tenemos hoy, de 22.000 a 26.000, necesitamos mejorar los ingresos corrientes en cerca de 4.200 millones de pesos. Y ese es un reto grande, porque ¿qué hace eso? ¿Qué permite eso? Primero, que el municipio continúe siendo quinta categoría en el año 2028. ¿Por qué? Porque los ingresos con los cuales se va a medir la categoría del municipio para el año 2028 van a ser los que tengamos nosotros en el año 2026. ¿Sí? Porque esta categoría sobre la que estamos nosotros este año la cumplimos con los ingresos del año 2024. Las de 2025 va a ser para 2027 y así. Y entonces realmente pues nos lleva a retarnos significativamente. Ahora, cuando nosotros miramos este concepto, entonces entendemos que de una u otra manera pues los ingresos aquí tienen que aumentarse de manera importante, y se han aumentado, y esperamos nosotros que los ingresos corrientes del municipio, los ingresos de libre destinación, logren superar esta meta de los 26.200 millones de pesos para poder continuar siendo nosotros un municipio, o entregar nuestra administración, un municipio de quinta categoría. Respecto a lo que tiene que ver con el impuesto de delineación, ese impuesto de delineación, digamos que también allí se dio un tema importante, y es que el recaudo que se tiene es un recaudo
que está ya superando lo que nosotros presupuestamos para el año 2026 en impuesto de lineación. Entonces uno diría, bueno, ¿y por qué se da también este tema? Vuelvo a lo mismo, porque es que nosotros, cuando analizamos los ingresos que se tuvieron en lo que tiene que ver con el impuesto de lineación y nos devolvemos al año 2024, en el año 2024 recaudamos 194 millones de pesos de impuesto de lineación. El año pasado recaudamos 1.344. Entonces, digamos que eso pues nos lleva a que hoy tenemos recaudado cerca de 670 millones de pesos en impuesto de lineación, y eso nos permite entonces a nosotros, tenemos un recaudo de 674 millones de pesos, ¿cierto? Y llegamos entonces a un tema, y es que hoy la Secretaría de Planeación, pues digamos que en el análisis que estuvimos nosotros revisando para identificar esos recursos que nos permitan a nosotros lograr este recaudo que debe tener el municipio este año, pues identificamos allí un recaudo que puede ser, digamos, muy importante y que podría superar inclusive las expectativas de lo que se dio en el año 2025. Y hoy el municipio en la Secretaría de Planeación tiene radicados trámites por 683 millones de pesos, ¿cierto? Esto al corte de junio, que todavía pues de una u otra manera pues tendrían que revisarse, analizarse, todo el proceso que hace la Secretaría de Planeación, y de una u otra manera pues digamos que uno podría llevar todo ese valor, pero igualmente allí también fuimos juiciosos y solamente definimos llevar 400 millones de pesos de acuerdo al análisis, buscando realmente desde el punto de vista de una sustentación técnica, pero también siendo prudente y responsable y siendo muy responsables con este análisis para lograr hacer esta adición. Porque también hay que tener claridad que si bien nosotros hoy estamos llevando 1.500 millones de pesos de predial y 400 millones de pesos de lineación, que suman 1.900 millones de pesos, es un recurso importante. También hay que tener en cuenta que nosotros debemos ser muy cuidadosos en lo que tiene que ver con hacer las proyecciones muy juiciosamente para evitar, digamos, déficit fiscal que de una u otra manera pues afectan al municipio también, ¿cierto? Y esas proyecciones tenemos que ser muy juiciosos y muy cuidadosos para lograr llegar. Y aquí con estas dos adiciones de delineación y de lo que tiene que ver con predial, llegaríamos entonces a 1.900 millones de pesos que llevaríamos a inversión, sumado a algo muy importante, y es que hoy el municipio, con lo que tiene el deuda pública, con el IDEA, recuerden que allí tenemos un empréstito aprobado, que se llama pues la turbina de crédito, 12.000 millones de pesos, de los cuales hemos desembolsado hasta el momento 4.000 millones de pesos, pero que adicionalmente tenemos, ahí tenemos cerca de 8.000 redondeando, que son 7.950 millones de pesos por desembolsar, 8.000 podríamos decir así redondeado, pero adicionalmente tenemos 1.000 millones de pesos de un predio que estamos digamos en un proceso con el vendedor para lograr a ver si se materializa eso, considerando pues las situaciones que han presentado allí con la compra de ese inmueble, ya que es un tema pues ya de tipo jurídico con ellos y con lo que se viene pues analizando allí, que es un tema muy técnico que no conozco muy bien y que no quiero pues profundizar porque pues cometería un error al decirlo, y que eso nos lleva entonces a decir que tenemos cerca de 9.000 millones de pesos por desembolsar. Pero también hay que decirle a ustedes, señores corporados, que ya desde la Secretaría de Planeación se solicitó ya la respectiva disponibilidad presupuestal para iniciar todo el para pues se han iniciado los estudios y diseños de todo lo que tiene que ver con la pavimentación en el área urbana, que son cerca de 4.800 millones de pesos allí, ¿cierto? Y ya pues esperamos próximamente también avanzar con el tema de la normal, que bien daría pues para poder ejecutar esos recursos, ¿cierto? Pero igualmente, cuando nosotros miramos allí, entonces identificamos que cuando nosotros presupuestamos inicialmente el servicio de la deuda de lo que era amortización y capital del IDEA, presupuestamos 2.600 millones de pesos.
En el acuerdo 34, refiriéndome al mes de junio, considerando que nosotros a ese momento pues apenas estamos empezando a desembolsar 400 millones de pesos, perdón, 4.000 millones de pesos para lo que eran pues las actividades de vivienda y de Casa Roja, traímos aquí también a hacer un traslado de 500 millones de pesos de la cesión de servicio a la deuda a inversión. Y hoy estamos trayendo un traslado de 700 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, si usted suma, son 1.200 millones de pesos, quedándonos aproximadamente 1.400 millones de pesos allí para continuar con la amortización, y esperamos nosotros que de una u otra manera pues logremos avanzar en esto y que se utilicen los recursos para el servicio a la deuda, no tengamos la necesidad de hacer más traslados, pero que realmente teniendo la claridad de que este traslado de cesión presupuestal se suma entonces a lo que ya habíamos hablado de los dos anteriores rubros, que son los 1.900 más 700, estamos hablando de 2.600 millones de pesos, y también estamos haciendo un traslado de funcionamiento, que es todo el tema de lo que tiene que ver con cesantías retroactivas. Hoy tenemos en la administración municipal 8 funcionarios aproximadamente que pertenecen a este régimen. Nosotros en el año 2025 cerramos el fondeo de esto con el 96%, lo llevamos al 100% allí en el mes de febrero, y para esto hemos presupuestado 250 millones de pesos en el año. Nosotros vemos que no nos vamos a gastar todo este recurso, por consiguiente entonces estamos diciendo llevémonos esto a funcionamiento para que también le demos disponibilidad pues a esta inversión y podamos de una u otra manera apuntar al plan de desarrollo. Somos innovadores para el futuro, generar los recursos necesarios allí para los diferentes planes, programas y proyectos que tiene la administración municipal, en donde se tienen pues diferentes necesidades, desde el despacho del señor alcalde, ¿cierto?, de los secretarios que coordinan todo este tipo de proyectos, ¿sí? También pues ahí, digamos, atención en todo lo que tiene que ver con todo este tema de lo que es inversión para el bienestar de toda la comunidad. Pero también darle claridad que la gran mayoría de estos rubros que llamamos nosotros allí van para el código 2.3.2.02.02.09, que se vuelven servicios para la comunidad sociales y personales, y que termina entonces, digamos, destinándose a todo lo que tiene que ver con contratación de servicios profesionales, apoyo a la gestión, actividades culturales, deportivas, sociales, todo el tema que es atención a la comunidad, entre otros, ¿cierto? Y también pues una gran cantidad de actividades que se desarrollan en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo desde lo que es el componente de inversión. Y entonces estos recursos van a ir allí y el municipio quedaría con 2.700 millones de pesos de estos recursos para inversión. Lograríamos llevar a inversión estos 2.700 millones de pesos. Igualmente allí hay otros recursos para inversión, ¿cierto? Y estamos hablando que estos recursos pues estarían más enfocados a libre destinación, porque también tenemos otros recursos para llevar a inversión que tiene que ver, por ejemplo, con las donaciones que nos hacen las entidades a lo que tiene que ver con las fiestas de la leche, 60 millones de pesos allí, que se tengan que llevar a estas actividades culturales y deportivas, ¿sí? Pero también lo que tiene que ver con el fortalecimiento de todo el programa que tiene hoy el municipio y que le da también, digamos, una oportunidad importante desde el estatuto tributario, de un recurso, diría yo, al municipio para invertir todo lo que tiene que ver en la estampilla de la justicia familiar, para fortalecer todo este proceso que se lleva allí desde la comisaría de familia, que se vuelve muy importante para poder pues darle herramientas y fortalecer todo este tipo de procesos que se llevan allí. Entonces esto realmente logra llevar a que el municipio pues tenga una inversión importante, y el objetivo es que se siga avanzando en la ejecución del plan de desarrollo y que esa ejecución nos permita realmente pues lograr todo el tema de cumplir los planes de acción y todo esto que tiene que ver, porque pues para nosotros es muy importante este tema de lo que es las necesidades más apremiantes de la población. Ustedes de pronto tendrán inquietudes y manifestarán algunas
cosas que podría hacer el municipio en esas inversiones o en diferentes inversiones que pueda hacer, pero igualmente pues reitero que esto es un tema de una u otra manera pues de potestad del señor alcalde, y el señor alcalde pues viene pues direccionando esto de una manera adecuada, y es lo que se espera realmente, hacer una ejecución con un cumplimiento importante para lo que tiene que ver esto, porque esto es de una u otra forma mejorar la gestión. Esta modificación al presupuesto nos lleva realmente a hacer unas mejores ejecuciones, una ejecución más eficiente y eficaz, asegurar, optimizar todo lo que tiene que ver el uso de los recursos públicos, maximizar realmente el impacto de inversión, beneficiar a la comunidad, y esta incorporación pues digamos que permitirá enfocarnos en invertir en los planes, programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de San Pedro de Milagros, lo que tiene que ver con educación, vías, tema de los campesinos, que se viene mejorando mucho el tema de vías, se fortalecerá mucho allí, y habrá realmente muchas necesidades también en el tema de transporte escolar, transporte universitario, todos estos procesos que se ven dando, y también atención pues a la comunidad en términos reales. Esta es una solicitud pues que se trae acá, esperamos realmente sea acogida por el honorable Consejo Municipal, que son los que definen bien decidir si a bien se pueden llevar estos recursos, entonces adicionar, incorporar y trasladar. Muchas gracias, y espero pues haber sido amplio. Igualmente quedo muy pendiente de alguna pregunta que se tenga que hacer. Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún concejal tiene alguna duda? Entonces, le doy nuevamente la palabra a la concejala Lina, quien es la ponente. Muchas gracias, señor presidente. Luego ya de la asociación que nos hace el secretario de Hacienda, el doctor Diego Zapata, le pido favor al secretario William que por favor dé la lectura de la ponencia. Muchas gracias. San Pedro de los Milagros, 17 de julio de 2026. Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Informe de ponencia para segundo debate en plenaria, por medio del cual se hacen modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2026, y se dictan otras disposiciones. Señor Jonathan Schneider Gutiérrez Berrío, presidente del Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros. Referencia: informe de ponencia para segundo debate en plenaria. Honorables concejales, la suscrita ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 38 de 2026, por medio del cual se hacen modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2026, y se dictan otras disposiciones, presentado por el señor alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que me hiciere la mesa directiva, y por competencia del artículo 313 de la Constitución Política, del artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previa a las siguientes consideraciones legales y presupuestales. Primero, antecedentes y trámite. El proyecto de acuerdo en fomento de autoría del señor alcalde municipal fue presentado ante esta honorable corporación para surtir el trámite contemplado en los artículos 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fue designada ponente para primer y segundo debate. Segundo, análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto, de conformidad con los artículos 315, numeral 5 de la Constitución Política, 91 de la Ley 136 de 1994 y 80 y 88 del Decreto Ley 111 de 1996, corresponde al alcalde presentar los proyectos de acuerdo relacionados con el presupuesto municipal y sus modificaciones. En consecuencia, al haber sido presentada la iniciativa por el alcalde municipal, resulta procedente su trámite ante la corporación, unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994
El proyecto cumple con el requisito de unidad de materia, pues su contenido se contrae exclusivamente en efectuar adiciones, incorporaciones, créditos y contracréditos en el presupuesto de ingresos y gastos del municipio para la vigencia fiscal 2026. Exposición de motivos. Con el proyecto de acuerdo fue aportada la correspondiente exposición de motivos, requisito exigido por el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994. En ella se explican las razones jurídicas, financieras y presupuestales que sustentan la adición de mayores recaudos y rendimientos financieros, la incorporación de donaciones y recursos con destinación específica y la realización de traslados entre el servicio de la deuda y la inversión. Documentos anexos. El proyecto aporta la exposición de motivos, la información de ejecución presupuestal con corte al 30 de junio de 2026, las proyecciones de recaudo del impuesto predial unificado y el impuesto de delineación, así como el detalle de los rubros presupuestales objeto de adición, incorporación, crédito y contracrédito. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo Municipal para conocer y decidir el proyecto se encuentra prevista en los artículos 313, numeral tercero y quinto, 345, 352 y 353 de la Constitución Política. En el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012 y las disposiciones orgánicas del presupuesto aplicables a entidades territoriales. Comisión competente. De conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal, corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo Municipal darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Tercero, objeto del proyecto. El proyecto sometido a consideración de la corporación tiene por objeto modificar el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2026 mediante 1. La adición de ingresos y gastos por valor de 2.078.802.139 pesos, 04. Segundo, un contracrédito y un crédito presupuestal por valor de 800 millones de pesos. Tercero, la incorporación de ingresos y gastos por valor de 232.668.584 pesos. Y cuarto, las demás operaciones necesarias para garantizar la adecuada ejecución de los recursos municipales. Cuarto, análisis de legalidad del proyecto. Las normas que soportan la presentación, estudio, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo tienen fundamento en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las normas que regulan el régimen municipal, en especial la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012. El artículo 345 de la Constitución Política establece que no puede efectuarse gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, las asambleas departamentales o los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto. A su vez, los artículos 352 y 353 superiores extienden a las entidades territoriales los principios y disposiciones orgánicas en materia presupuestal. De conformidad con el artículo 313, numeral quinto de la Constitución Política, corresponde a los consejos dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Asimismo, el numeral quinto del artículo 315 superior atribuye al alcalde la iniciativa para presentar los proyectos de acuerdo relacionados con el presupuesto municipal. Los artículos 79 y 80 del Decreto Ley 111 de 1996 permiten abrir créditos adicionales y realizar modificaciones presupuestales cuando resulte indispensable aumentar apropiaciones insuficientes, ampliar servicios existentes o incluir gastos no comprendidos inicialmente en el presupuesto. En el presente caso, la exposición de motivos evidencia un comportamiento favorable de ingresos municipales, con corte al 30 de junio de 2026. El impuesto predial unificado presenta un recaudo del 89% frente al presupuesto inicial y se proyecta un mayor recaudo por concepto de impuesto predial urbano y rural por valor de 1.500 millones de pesos al 30 de septiembre de 2026. Igualmente, el impuesto de delineación alcanzó un recaudo equivalente al
100,17% del presupuesto inicial. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial estimó un potencial de recaudo aproximado de 683.138.130 pesos para el segundo semestre, y aplicando un criterio de prudencia presupuestal recomendó proyectar como mínimo la suma de 400 millones de pesos. La iniciativa también contempla la adición de rendimientos financieros, recursos de estampillas y otros mayores valores recaudados, así como la incorporación de donaciones efectuadas por la empresa privada para eventos culturales y de recursos correspondientes a la estampilla para la justicia familiar. Respecto de los traslados presupuestales, la jurisprudencia constitucional ha precisado que cuando estos afectan montos entre secciones, tipos de presupuesto, funcionamiento, inversión o servicio a la deuda, programas o subprogramas, la modificación debe ser autorizada por la corporación pública competente. En el ámbito municipal, dicha competencia corresponde al Consejo Municipal, que la Secretaría de Hacienda verificó la ejecución del componente de servicio a la deuda con corte al 30 de junio de 2026 y determinó la existencia de recursos disponibles una vez realizadas las proyecciones de intereses y amortización de capital con fuente de financiación de ingresos corrientes de libre destinación hasta el cierre de la vigencia. En consecuencia, las operaciones presupuestales cuentan con el sustento constitucional y legal, responden a la disponibilidad y proyección real de los ingresos y buscan orientar recursos hacia el cumplimiento de los indicadores previstos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Somos innovadores para el futuro. El artículo 313 de la Constitución Política dispone, entre otras atribuciones de los consejos, 5. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Por su parte, el artículo 345 constitucional establece: tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. De igual manera, los artículos 79 y 80 del Decreto Ley 111 de 1996 autorizan la apertura de créditos adicionales y la presentación de proyectos de modificación presupuestal cuando sea necesario aumentar apropiaciones autorizadas inicialmente o incorporar gastos no comprendidos en el presupuesto. Por lo anterior, se concluye que el proyecto de acuerdo se ajusta al marco constitucional, legal y orgánico presupuestal aplicable al municipio de San Pedro de los Milagros. Quinto, análisis del proyecto de acuerdo. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y sustentada la legalidad del proyecto, procedo a analizar su contenido. A. Revisión del título del proyecto. No se propone ninguna modificación. B. Revisión del preámbulo del proyecto. El preámbulo identifica las disposiciones constitucionales, legales y presupuestales que sustentan la competencia del Consejo Municipal. Se sugiere dejarlo igual. C. Revisión del articulado del proyecto. En relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, recomiendo lo siguiente. Artículo primero se sugiere dejar igual, artículo segundo se sugiere dejar igual, artículo tercero se sugiere dejar igual, artículo cuarto se sugiere dejar igual, artículo quinto se sugiere dejar igual, artículo sexto se sugiere dejar igual, artículo séptimo se sugiere dejar igual. Sexto, aprobación en plenaria. En conclusión, el concepto de la ponente es que el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos constitucionales, legales, orgánicos y presupuestales para convertirse en acuerdo municipal, teniendo en cuenta que surgió de manera satisfactoria el primer debate en comisión, por lo que rindo ponencia positiva y propongo a la honorable corporación se apruebe como fue presentado por el alcalde municipal. Atentamente, Lina Andrea Arango Berrío, concejala ponente. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra la concejala Lina. Muchas gracias, señor presidente. En resumen, este proyecto de acuerdo que se somete a consideración del Honorable Consejo Municipal tiene por objeto adicionar al presupuesto general de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2026 recursos por 2.078.802.139, efectuar un traslado presupuestal mediante contracrédito y crédito por 800 millones de pesos para fortalecer la financiación de proyectos de inversión e incorporar al presupuesto de ingresos y gastos recursos por 232 millones de pesos corresponden a otras fuentes de financiación. Señores concejales,
Yo doy mi voto positivo pues, a este proyecto. Espero así obtener también de ustedes también una aprobación y que este proyecto se lleve a feliz término para la ejecución del plan de desarrollo del señor alcalde en el municipio de San Pedro. Muchas gracias. Y ahora el debate. Muchas gracias, concejala. Entonces, de acuerdo a la concejala, se abre el debate. ¿Algún concejal desea la palabra? Concejala Daniela tiene la palabra. Bueno, a mí me parece importante este proyecto de acuerdo porque vuelve y resalta algo que hemos insistido en varios debates de acá, es el hecho de que se van muchos recursos a inversión y eso es bueno, pero ¿en qué se están invirtiendo? Entonces, ahorita Diego en la explicación que nos daba decía, pues será voluntad del alcalde municipal priorizar estos recursos para la inversión que necesita tanto San Pedro de los Milagros y que no es menor, porque al incrementar el recaudo, la proyección del recaudo, porque esa es solamente la proyección, esperemos que sí se logre recaudar los 1.500 millones de pesos más en predial, serían 1.900 millones de pesos que se van a inversión. Lastimosamente, pues aquí en ese cuadrito siempre aparece servicios a la comunidad. Si le hubiéramos preguntado a Diego, Diego hubiese dicho pues que las otras secretarías o el alcalde municipal tendrían pues como la información. Entonces, importante pues insistir en que muchos sectores de San Pedro de los Milagros han dicho necesitamos recursos para un montón de necesidades que se han expresado acá. Incrementar esos 1.900 millones de pesos y esos todavía no se han recaudado, eso es una proyección. Pero ojo con estos, los 800 millones de pesos que vamos a pasar de deuda a inversión son un recurso que pensaría yo que sí existe. Entonces, saber hoy en qué se van a invertir, pues sería interesante, o en qué se van a priorizar mejor, ¿cierto? Para este segundo semestre, que ya pues corre bastante rápido, porque ya hoy es 21 de julio, entonces, importante priorizar, pues ya tenemos necesidades en cultura, en deporte, y en muchas otras cosas que pues esperaríamos que el alcalde municipal pues sí se haga cargo de ellos. Me parece interesante también la anotación que hizo Diego frente al tema de la categoría, el reto es interesante, más de 4.000 millones de pesos para sostener la quinta categoría para el 2028, creo que habrá que buscar herramientas que pues una es el acuerdo municipal que se presentará mañana, ojalá la gente, bueno, primero la administración municipal sí socialice debidamente el acuerdo, porque por ejemplo, ¿qué pasó con el descuento? Mucha gente lo perdió porque no sabía ni siquiera que llegaba hasta el 30 de junio, gente al 1 de julio queriendo acceder al descuento que ya no existía, ¿cierto? Entonces, importante pues buscar herramientas eficientes para que el recaudo suba, y pues también que se vea que ese recaudo está invertido en el municipio de San Pedro de los Milagros y no como lo hemos dicho varias veces, que se vaya por ejemplo a rubros como la ampliación de prestación de servicios, ¿cierto? Que finalmente pues atiende unas necesidades, pero pues habrá que ver la eficacia de ese recurso cuando se contratan tantas personas, ¿cierto? Entonces ahí queda la reflexión, pero queda también como si vamos a lograr este recaudo, uno podría decir plata sí hay, para atender las necesidades de San Pedro de los Milagros. Esperemos el alcalde municipal pues tenga a bien priorizar lo que sí se necesita, porque pues le quedarían no 6 meses, ya 5 para ejecutar este presupuesto. Eso sería todo lo que tengo por decir. Muchas gracias, concejal. Concejal, mándese la palabra. No siendo más, entonces, señor secretario, entonces vamos a para que hagamos la votación. ¿Algún concejal, entonces? Concejal Gonzalo tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Presidente, para proponer la suficiente ilustración para este proyecto de acuerdo. Bueno, de acuerdo entonces a la proposición que hace el concejal Gonzalo, se somete a votación la suficiente ilustración. Se somete a votación. 11 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. De acuerdo entonces a la votación, vamos a votar el articulado
la votación al preámbulo, el encabezado y el título, y el proyecto de acuerdo para que convierta en acuerdo municipal. Entonces, vamos a iniciar. Se somete a votación el articulado. Se somete a votación. 10 votos a favor. Se somete a votación el preámbulo. 10 votos a favor. Se somete a votación el encabezado y el título. 10 votos a favor. Se somete a votación para que el proyecto de acuerdo número 38 se convierta en acuerdo municipal. 10 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Concejal Carlos, tiene la palabra. Señor presidente, debe someter a votación de manera uninominal, diciendo si es positivo o negativo, toda vez de que no hay unanimidad en los tres primeros conceptos, como es el articulado, el título y los considerandos, porque no puede haber ningún concejal que esté presente y no quede asentado cuál fue el sentido de su voto. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Bueno, nuevamente, entonces le propone la corporación hacer el voto, nuevamente la votación. Bueno, entonces, de acuerdo a la propuesta que hace el concejal Carlos, se hace la votación para que sea votado. Para que el proyecto sea aprobado, positivo o negativo. Entonces, se somete a votación. Llame a lista, por favor, señor secretario, para que hagamos la votación. Gonzalo Acevedo Sierra. Positivo. Lina Andrea Arango Berrío. Positivo. Honorio Jesús Berrío Patiño. Positivo. Jonathan Schneider Gutiérrez Berrío. Positivo. Andrés Felipe Londoño Arango. Positivo. Mercedes María Montes Mendoza. Positivo. Daniela Múnera Medina. Positivo. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Positivo. Luis Ángel Quintero Gómez. Positivo. Carlos Felipe Restrepo Peña. Negativo. Y John Jairo Villapuerta. Positivo. Bueno, entonces, de acuerdo a la votación, quedaron 10 votos positivos y 1 en contra. Señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Himno que es orgullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con voz y con amor. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Mi San Pedro, al que enfrascaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que roban soledosos y aromáticos de misterio, los peres de tus robles salpicados de avenus. Un himno que es orgullo, un himno
te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Un himno que es orgullo, un himno que es voz, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Bien.